Sea esa palabra, Señor amado, llenando nuestro corazón, Padre Celestial. Sea, oh Dios amado, trayendo, oh Dios del cielo, refrigerio a nuestra alma, Padre Celestial. Oh Dios, te agradecemos, Señor, por todos y cada uno de los que nos encontramos en esta mañana acá. Señor, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, Señor Padre Celestial, para escuchar tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, la palabra de hoy tiene como título Un nuevo nacimiento. Amén. Vamos al libro de Juan 3, capítulo 3, versículo 1 al 21. Con esta palabra terminamos, como decía el pastor, el mes de la Wesleyanidad. Ese mensaje también lo compartió nuestro fundador Juan Wesley. Él decía que un nuevo nacimiento en el ámbito espiritual es un cambio radical y necesario que debe haber en el ser humano, ¿no? Y solo es efectuado por Dios para que por medio de la fe podamos abrazar de forma consciente a nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, entonces él también, pues cuando comparte esta palabra de un nuevo nacimiento, Juan Wesley lo lleva al libro de Juan, donde dice Jesús y Nicodemo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en él es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean sorprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, esto lo compartía nuestro Señor Jesús con Nicodemo. Él le preguntaba que cómo era posible volver a nacer. Y si yo creo que nosotros nos acercamos a alguien y le decimos, vamos y le evangelizamos y le decimos que es necesario nacer de nuevo, también se va a hacer esa pregunta: ¿cómo así que tengo que volver a nacer de nuevo, verdad? Pero entonces este nacimiento, el Señor nos dice que es en el Espíritu. El nacimiento es todo un acontecimiento. Cuando sabemos que va a nacer un bebé, todos estamos a la expectativa. ¿A quién se va a parecer? Al padre, a la madre, tendrá más rasgos. Esto es nuestra vida cotidiana, en lo natural. Pero en lo espiritual, pues solo nos tenemos que parecer a alguien, y es a nuestro Padre, ¿amén?
Bueno, esta palabra nos lleva como primer punto a la doctrina de la justificación en el nuevo nacimiento. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el primer paso para nacer de nuevo es la justificación. Es que el Señor Jesús nos justifique y de ahí viene el perdón, ¿cierto? Bueno, también nos dice la palabra de Dios que en la doctrina del cristianismo y en la justificación significa nacer de arriba, o sea, nacer de Jesucristo. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando se es justificado se es salvo y así se nace de nuevo. Somos nuevas criaturas en el Señor. Entonces debemos empezar, si somos nacidos del Señor, debemos empezar a mostrar esa nueva vida, ese nuevo cambio. Debemos empezar a hablar como Jesús, a actuar como Jesús, a ser imitadores de Jesús, ¿verdad? Para bien. Así como cuando el Señor Jesús empezó en la tierra su trabajo con los apóstoles, dice que Él llamó a estos hombres, unos eran pescadores, otro era recaudador de impuestos y nada parecido a lo que el Señor era, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a andar con Jesús, empiezan este camino de predicar, de llevar la palabra a cada rincón de la tierra. Y entonces la gente decía, por lo menos con el apóstol Mateo, que era recaudador de impuestos, la gente decía, ese no es el recaudador de impuestos. Pues en ese tiempo estas personas eran mal vistas, porque hacían parte de los romanos, el pueblo se sentía perseguido por ellos. Entonces cuando ven un hombre como este sentado al lado de Jesús, llevando la palabra, lo primero que la gente dice es, este no era el recaudador de impuestos, ¿qué hace con Jesús? ¿Qué hace con el maestro? Porque al Señor muchos lo veían como, muchos entendieron quién era Él sobre la tierra, ¿cierto? Aunque algunos lo rechazaron y pues era lo que tenía que pasar, Él tenía que llegar y morir por nosotros, pero muchos desde el principio lo proclamaron rey, amén. Entonces el pueblo decía, pero este no era el que nos perseguía, el que cobraba impuestos, ¿qué hace allí sentado con el maestro? ¿Qué hace allí sentado con el rey? Y entonces, porque ellos empezaron a adoptar esa vida que Jesús les empezó a mostrar, amén, y empezaron a ser imitadores de Él para bien. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, Jesús dice, yo no vine, muchas veces le dijo al pueblo, yo no vine a buscar personas santas, sanos, yo vine a buscar enfermos, yo vine a buscar a todo aquel que estaba y a enseñarle cómo debía cambiar su vida. Entonces, hizo justicia en los pecados que teníamos nosotros y nos perdonó. Bueno, también se dice que en el nacimiento nosotros por naturaleza venimos con el pecado innato, ¿verdad? Y crecemos y muchas veces actuamos y hacemos cosas que dicen, pero ¿cómo una persona puede alcanzar a hacer cosas tan malas? O esas cosas de esa manera, o ese niño o ese adolescente, ¿por qué tiene ese alcance para hacer esas cosas? Pero es por eso, por el pecado innato con el cual venimos todos. Pero entonces cuando nos encontramos con Jesús, cuando nacemos de nuevo, el Señor borra todo este pecado que hay en nosotros, amén. Es la obra que Dios hace por nosotros al perdonar nuestros pecados, al redimirnos y empezamos esa nueva vida con el Señor, amén. Entonces, en la doctrina de la justificación nos dice Juan Wesley que es donde nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Segundo punto, en la doctrina del nuevo nacimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, nosotros no tenemos un nacimiento común y corriente, por decirlo así, sino que empezamos a un nuevo nacimiento en un nacimiento incorruptible. Amén. Que ya es donde empezamos nosotros a creer, a caminar en la palabra de Dios, ¿cierto? Empiezan nuestras bases a fundamentarse en esa palabra, en esos principios cristianos, en lo que debemos hacer, en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros.
que es caminar como Él, actuar como Él. También dice, cuando el Señor Jesús fue perseguido, encontraron al apóstol Pedro, la gente le decía, pero este es uno de ellos, y él se sintió atacado y por temor quizás a que le pasara lo mismo que estaba pasando en ese momento con el Señor Jesucristo, él dijo que no, lo negó, pero la gente pues lo reconocía, era porque él actuaba como el Señor Jesucristo, amén. Entonces se identificaba tanto que la gente de una vez decía, no, este hace parte de ellos. Entonces así nos dice Juan Wesley que en el nuevo nacimiento tenemos nosotros que reflejar eso, amén. Entonces yo creo que eso debe empezar desde nuestra casa, desde nuestros amigos. Muchos reflejamos ese cambio, pues ya los amigos que saben que somos cristianos, entonces van a organizar algo, entonces ya pues dicen, bueno, venga usted temprano porque después de la comida sigue tal cosa, o sea, muchos nos integran, pero entonces ya saben que después pues, nosotros no vamos a compartir con ellos, así quizás en nuestras familias también, dicen, bueno, les acompañan el día, pero después seguimos nosotros en la noche, entonces empezamos a marcar como esa diferencia para bien, ¿verdad? Otros pues, les dan un poquito más duro, quizás nuestros compañeros de trabajo o eso, no falta que se burlen, que diga, ahora es cristiano, ahora no se puede decir esto, ahora usted lo va a tomar a mal, pero pues el hecho no es ese, el hecho es pues ir mostrando ese cambio, ir aplicando todas estas cosas para bien, irles también evangelizando y aportando a ellos, porque a veces nos callamos y no sabemos que la persona que está a nuestro lado está pasando por situaciones difíciles, necesita una palabra y nosotros pues sabemos que por medio de la oración, de la palabra, el Señor nos ayuda y nos puede ayudar también a llevarles a ellos ese mensaje de aliento, de salvación y todo eso. Entonces esa es la diferencia que nos hace en cuanto al nuevo nacimiento. Dice que cuando nacemos es plantada una semilla en nuestro corazón, amén. Esa semilla debe dar frutos, no solamente conocí y me voy a quedar ahí. Yo debo conocer y compartirle a los demás lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy viviendo, lo que ha cambiado el Señor Jesús en mi vida. Entonces, esa semilla, cuando la palabra dice que debe dar fruto, es eso, es empezar a mostrar esos cambios para que las personas que están allí, quizás hasta dentro de nuestra familia, no decimos, ay, pero es que a mí no me queda tiempo de salir a evangelizar, a mí no me queda tiempo de compartirle a alguien, pero en nuestra familia también hay personas que están necesitando y a veces lo callamos, a veces no compartimos esa palabra. Yo tengo un acontecimiento con una persona, una amiga que yo conocí. Esa mujer pues empezó a tratar conmigo, pero ella no sabía que yo era cristiana. Entonces ella profesa su fe, ella es muy católica y pues según ella tiene muchos testimonios de sanidad, de que se le han concedido muchas cosas a raíz de su fe que ella profesa. Y yo siempre la escuchaba y la he escuchado. Y ella hablaba y me decía, mira, me pasó esto, pero yo hice tal novena o pedí tal cosa y me cumplió y se me dieron las cosas y pues toda la vida de ella, porque así fue levantada ella, ella ha profesado su fe de esa manera y ha creído de esa manera. Pero yo solamente me dedicaba a escucharla. Un día, después de tantos años de estar hablando, yo le dije, ella me fue a compartir una oración, porque con esa oración ella pues había logrado algo. Y entonces fue cuando yo le dije que yo asistía a una iglesia cristiana, que mi fe no era profesada en santos, yo no creía, yo no oraba santos, pero que yo respetaba, porque ella también en medio de todo lo que estábamos hablando, ella me compartía que ella era 3 hermanos, una decidió irse de la casa y hasta la hora y no saben de ella, o sea, la han buscado y todo y no saben de ella, si está viva, si está muerta, y le quedó un solo hermano que era con el que ella compartía, pero este hermano de ella se convirtió al cristianismo. Entonces ella ese día hablando me decía, ¿usted es cristiana? Y yo le dije, sí, me dijo, le digo algo, Silvia, yo tengo un hermano, pero desde que mi hermano es cristiano, mi hermano se olvidó de mí. Mi hermano no me habla porque yo creo en la Virgen, porque yo adoro tal santo, porque yo hago mi rosario, hago mis cosas. Mi hermano se alejó de mí. Entonces yo le decía,
pues su hermano no es cristiano y su hermano no ha nacido de nuevo y su hermano no ha conocido, porque pues yo no me puedo alejar, simplemente me acerco más a mi familia y le digo, venga, usted está procesando su fe mal, esto no es así, o lo que nos inculcaron desde pequeños no es así, ¿verdad? Pero no me alejo de mi hermana, no me alejo de mi familia, porque pues el Señor Jesús nos manda es amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, cuando yo le decía a ella que yo era cristiana, ella me dijo que era muy diferente a su hermano, que había optado era por rechazarlo, y ella no había vuelto a saber de su hermano. Entonces de ahí para acá pues la amistad se afianzó más. Ella entendió pues que no me debía compartir eso, y yo le digo muchas veces, pues es su creencia, pero pues no está bien, porque solamente el que hace milagros es Dios, solamente el que puede salvarnos, hacernos un milagro, puede, así mismo como usted le ora a esa virgen, a ese santo, hágalo a Dios, pídale dirección, pídale que le envíe su Espíritu Santo, que Él la va a ayudar y le va a responder sin ningún intermediario, porque el Señor dice que solamente vamos al Padre y ahí está Él para respondernos, amén. Bueno, cuando hay un nuevo nacimiento en el Señor Jesús, Él renueva nuestra naturaleza caída, amén. Entonces es lo mismo, Él borra ese pecado innato, Él levanta esa naturaleza que nosotros traemos como ese pecado, esa mancha innata con la que venimos. Entonces el Señor limpia esa naturaleza que nosotros traemos y dice que ninguna es antes que la otra. Él justifica y nacemos de nuevo. O sea, Él nos justifica, nos redime y de una vez empieza el nuevo nacimiento. Debe empezar la nueva vida. Debemos empezar a caminar con el Señor de una vez. No es que, conocí, entonces me voy un tiempo y entonces vuelvo. Y no, ese cambio debe empezar de una vez. Dice que debemos actuar como nuevas criaturas. Esto nos lleva al libro de 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces, la Biblia nos confirma también que pasamos a ser nuevas criaturas. Por medio de este nuevo nacimiento, debemos empezar a caminar en esa fe, a tener nuevos pensamientos, nuevo actuar, nuevas palabras. Eso no va a ser de la noche a la mañana. A veces nosotros hablamos, decimos cosas que a veces decimos, se me salió, yo no debía haber dicho eso. Pero entonces, ¿qué pasa en esta justificación? Que ya sabemos que eso que decimos o que actuamos no está bien decirlo o hacerlo. Entonces hay algo dentro de nosotros que el Señor nos dice, venga, usted dijo esto, usted no debió haber actuado de esta manera. Entonces son dos cosas, o ir a pedir perdón, o no, pues ir a pedir perdón si en ese momento ofendimos, hicimos o dijimos, y no volverlo a hacer, ¿cierto? No volverlo a decir, porque sabemos pues que ya esas cosas no deben estar dentro de nosotros, porque ya somos nuevas criaturas, amén. También todo esto lo demostramos con nuestro testimonio. Entonces ya van a decir, pero ya no habla o ya no dice estas cosas, o de pronto ya no nos vamos a integrar de la manera en que nos integrábamos con otras personas que hacían cosas con las que estábamos acostumbrados. Entonces ya nosotros, venga, bueno, yo cuando va a empezar de pronto la charla pesada o las cosas pesadas, pues nos alejamos, porque ya nosotros no debemos estar ahí en las cosas. Entonces debemos empezar a actuar y a demostrar pues que ya somos nuevas criaturas. Bueno, aquí nacen 3 preguntas también. ¿Por qué debemos nacer de nuevo? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos nacer de nuevo para alcanzar esa vida eterna, esa promesa de vida eterna. Amén. Para tener la vida eterna es la respuesta. Entonces, ¿por qué debemos nacer de nuevo? Es para tener la vida eterna. Debemos despojarnos así del viejo hombre. Él muere por nosotros, el Señor Jesús muere por nosotros para que seamos salvos y podamos recibir ese nuevo sacrificio de amor que Él hizo por cada uno de nosotros para que tuviéramos esa vida eterna. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento es para alcanzar esa vida eterna, porque si nosotros seguimos en esta vida que llevamos, no damos ese paso más allá del que el Señor nos pide,
pues nosotros no vamos a alcanzar esa gracia de vida eterna, amén. Entonces Él hizo ese sacrificio, pero en vano es si nosotros no caminamos, si nosotros no actuamos y si nosotros no empezamos a cambiar. La otra pregunta es, ¿cuál es el fundamento del nuevo nacimiento? Entonces nos dice que el fundamento de nacer de nuevo es en Dios, es una nueva vida con Él. Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, eso lo veíamos también en Juan 3:16, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces esto nos hace merecedores de la salvación y de la vida eterna. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces ahí nos habla también del segundo paso que debemos hacer. No es solamente creer, nacer de nuevo, sino también es ir al bautizo. Amén. Ir al bautizo para que entonces el Señor nos empiece a regalar esos dones espirituales que también Él tiene para nosotros, porque no solamente es la salvación, Él también, sabemos también que desde que Él empezó a instruir a sus apóstoles, a sus discípulos, el Señor les decía, ustedes también pueden hacer lo que yo hago, ¿verdad? Y muchos hicieron milagros y muchos hacían lo mismo que el Señor hacía. Entonces eso no quedó solamente para ellos, sino para todo el que le reciba, todo el que tenga nueva vida y todo el que decida andar y actuar como Jesús. Amén. Y el tercer punto dice, ¿para qué debemos nacer de nuevo? Esta pregunta es muy parecida a la 1, ¿por qué debemos nacer de nuevo? Y la 3 es, ¿para qué debemos nacer de nuevo? Dice, ¿cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento? Es la incapacidad que tiene el ser humano en su estado natural para ver o entrar al reino de Dios. Si yo desconozco completamente la palabra y lo que allí me manda, esto me aleja de Dios y no puedo entrar alcanzar esa nueva vida eterna. ¿sí? Entonces, ¿para qué debo nacer de nuevo? Para yo alcanzar esa naturaleza divina. Amén. Entonces, Juan Wesley nos compartía esto. El nuevo nacimiento empieza en el ámbito espiritual. No solamente decir, yo creo y ya eso me va a hacer salvo, no. Yo creo y yo debo actuar de una manera diferente. Yo creo y debo dar un testimonio diferente. Amén. Yo creo y debo ayudar a los que están ayudando. Yo creo y yo debo compartir de lo que a mí el Señor me está dando. Amén. Debemos ser, si nosotros nos vamos a la palabra, en muchas partes el Señor Jesús dice que el fundamento en la vida cristiana es el amor. El primer es el amor al prójimo. A veces nosotros somos un poquito indiferentes y debido a lo que está pasando allá afuera. Muchas veces decimos, si le está pasando eso es porque algo hizo, ¿verdad? Se lo merece. O sea, nos entramos como a juzgar, más no amar a esa persona, más no decir, bueno, si yo ahorita estoy viendo las cosas diferentes, ¿por qué no me acerco y miro qué necesita esa persona? ¿Por qué no le comparto de lo poco o mucho que Él me está compartiendo a mí, me está dando a mí? Porque el Señor Jesús nos manda a amar a nuestro prójimo como al mismo. Entonces debemos ir y acercarnos a los que están allí necesitados de palabras, de oración. Él nos dice que debemos acercarnos al huérfano, a la viuda, y muchas cosas, de esas cosas se nos olvida, ¿verdad? Siempre pensamos en nosotros, en mi entorno, en que los míos estén bien, pero yo no estoy mirando nunca qué está necesitando el que está allá afuera. ¿Qué puedo darle yo al que está necesitando allá afuera? Entonces, ¿qué dicen los demás? Pero si eso es ser evangélico, yo por allá no voy. Pero si eso es ser cristiana, yo mejor me quedo aquí, porque somos indolentes a lo que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, eso no es lo que nos pide el Señor Jesús. Wesley nos dice que cuando nacemos de nuevo, empezamos a reflejarnos y a vernos como Jesús. Que eso no va a ser de la noche a la mañana, porque estamos en el mundo y muchas cosas pues nos contaminan, nos sentimos atacados, nos sentimos perseguidos, porque pues nos toca estar viviendo lo que este mundo, los afanes de este mundo y todo lo que con él trae, ¿verdad? Pero si podemos alcanzar esa santidad, si podemos lograrlo, pues el Señor Jesús también nos dice que no es un camino fácil, pero que si perseveramos lo podemos alcanzar. Amén.
Entonces solo es disponer nuestro corazón, disponer ese cambio y empezar a caminar en esa verdad, en esa fe, porque también debemos demostrar esa fe que nosotros hemos alcanzado y empezar ese nuevo cambio. Amén. Entonces, pues con nuestro testimonio también nos dice el tercer punto, el cuarto punto, perdón, es demostrar un buen testimonio. Demostrar un buen testimonio, entonces que ese cambio empiecen desde la familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestras esposas empiecen a decir, como que sí le está sirviendo el alegría, como que sí nació de nuevo, ¿verdad? Amén. Entonces debemos demostrar ese cambio. Desde ahí empiezan a ver el cambio, desde la casa, desde las personas más cercanas con las que nosotros compartimos, dicen, ya no es el mismo, ya no es la misma, amén, pero ya no es la misma no porque voy a rechazarlo, como yo le decía, como hizo este hombre, rechazar a su hermana, y no sé más de usted porque lo que usted hace no está bien hecho, no, ya no es la misma porque me acepta, porque me orienta, porque ora por mí, porque se preocupa por mí, amén. Bueno, hermanos, con este nuevo nacimiento somos llamados hijos de Dios, amén. Entonces, este es un título muy importante, pues muchas veces a nosotros nos enorgullece decir, el hijo de fulana de tal o de fulano de tal, porque pues nuestros padres son reconocidos quizás en el barrio, o fueron líderes comunales, o son personas importantes, o es hijo del que fue, sí, que tuvo un cargo importante. Entonces muchas veces estas cosas nos halagan, ¿verdad? Ay, allá va fulano, ay, no sé quién es, no, es el hijo o la hija de tal persona, ay, qué bueno. Pero cuán más no debe ser gratificante para nosotros que nos digan, ese es un hijo de Dios, amén. Entonces, que tengamos ese reconocimiento, yo creo que es lo máximo. Entonces, es nacer de nuevo y ser llamado hijo de Dios. Y otra cita en Juan 6, 44 al 47, dice, ninguno puede venir a mí si al Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Entonces ahí nos termina de confirmar la palabra, que con este nuevo nacimiento, nosotros vamos a alcanzar esa vida eterna. ¿Amén? Nosotros nacemos y sabemos que nos vamos a morir, ¿verdad? Esa es la naturaleza. Pero pues la promesa de Dios es otra. Tenemos un nuevo nacimiento y no nos vamos a morir, vamos a tener una vida eterna. Amén. Pero si cumplimos, si caminamos, yo le digo, en todo ese proceso que nos trae ese nuevo nacimiento. Entonces, pues esta era la pequeña enseñanza que traía sobre nuestro fundador Juan Wesley, que en cuanto al nuevo nacimiento, pues eso fue lo que el Señor me regaló para compartir con ustedes, me ayudó a escudriñar y me ayudó a entender cuán importante es creer y saber que soy nacido nuevamente en el Señor Jesús. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor Padre. Te agradecemos una vez más, Padre Celestial, por tu infinita misericordia, Señor, para con nosotros tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por esa justificación. Gracias, Señor, por ese perdón, Padre Celestial. Gracias, Señor, por habernos redimido, oh Dios del cielo, y por permitirnos, Padre Celestial, en todo momento, Señor, confiar, Señor, crecer en fe y caminar contigo, Señor. Padre, que mi actuar, Señor, que mi testimonio, Padre Celestial, sea un reflejo de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que podamos entender, Señor, cuál es el propósito, Señor, de nacer de nuevo, oh Dios. Gracias, Padre, porque tu amor, Señor, es derramado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Dios, porque no ha sido en vano, oh Dios, ese sacrificio de amor, Padre Celestial, que has hecho, Señor, por nosotros, Señor. Enséñanos cada día más, Señor, a dar pasos firmes, Señor,
a crecer, Padre Celestial, en tu palabra, Señor, a transmitir, Padre Celestial, ese amor incondicional, Señor, que tú nos has regalado, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra, oh Dios, es de aliento, Dios Padre Celestial. No sabemos, Señor, cuánto la necesitábamos, Señor. No sabemos, Padre Celestial, de qué gran bendición, Señor amado, tú nos estás regalando en esta hora, Padre. Señor, te agradecemos, oh Dios, por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Señor, te agradecemos, Padre Celestial, porque sabemos que día a día, Señor, tú nos levantas, oh Dios, y caemos, Señor, tú estás ahí para extender tu mano, Padre Celestial. Porque no es en vano, Señor, es un sacrificio de amor, Señor. Hemos entendido, Dios, que debemos caminar a tu lado, Padre Celestial. Que debemos ser reflejos, Señor, de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Señor Jesús. Llévanos en bendición a nuestros hogares, Señor. Que el resto de día, Señor, podamos compartir en paz, en tranquilidad y en bendición con nuestras familias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermano.